Bienvenidos a un programa más de controversias, el número 5. En esta ocasión vamos a hablar sobre cambio climático, calentamiento global y medio ambiente. Y para ello nos es muy grato presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. En primer término, y por razones de caballerosidad, mi querido amigo, a la doctora Virginia de Medeiros. Ella es originaria de Natal, Río Grande, en el norte de Brasil. Es licenciada en Derecho por la Universidad Potiguar. Tiene una especialidad en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasilia. Y es doctora con mención honorífica cum laude en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Granada, España. Ha sido ponente en distintos foros jurídico-académicos, autora de distintos trabajos de investigación y articulista en publicaciones de libros y revistas especializadas sobre delitos ambientales, impacto del cambio climático, globalización ambiental, políticas públicas ad hoc, entre otros. Además, es consultora jurídica enfocada en cuestiones ambientales y miembro distinguido de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Brasil. Bienvenida, Virginia, y muchas gracias por tu presencia. Gracias. Se encuentra también con nosotros, ya en el plano más local, nuestro buen amigo Martín Quitano Martínez. Él es originario de Coatepec, Veracruz. Es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Veracruzana. Ha cursado diplomados en el Instituto Nacional de Administración Pública, tanto en Administración Pública como en Análisis Político. Lo mismo, diplomado en Economía Social y Desarrollo Alternativo por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal. Tiene además un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, España. Asistente y ponente en diversos congresos, cursos, seminarios y talleres. Funcionario público de los 3 niveles de gobierno. No voy a describir tus cargos, mi querido amigo, pero bueno, los más relacionados al tema. Fuiste gerente general del Fideicomiso Coatepecano para el pago de servicios ambientales, Fidecoagua, en el 2010-2013, regidor en el Ayuntamiento de Coatepec y consultor de proyectos de desarrollo en el Programa Nacional de Naciones Unidas. Bienvenido, Martín. Gracias. Un gusto tenerte aquí en la casa. Gracias. Bueno, pues el tema que hoy vamos a abordar representa sin duda un tema de sumo interés para la sociedad. Cada vez de forma más cotidiana estamos escuchándolo, repitiéndolo, abordándolo, pero si bien lo conocemos, la generalidad de las personas lo conocemos de una forma superficial, no tenemos el conocimiento técnico ni especializado que los científicos o los estudiosos de la materia tienen, que es el caso de ustedes, y es la pretensión de esta entrevista, poder compartirlo con el auditorio. Además, recientemente también este es un tema que por la importancia que significa va a seguir no solo en el discurso de los gobiernos, sino como algo necesario y obligado para que desde niños, jóvenes y adultos, por supuesto que no escapan de ello, pues tengan el conocimiento suficiente para poder contribuir como personas a mejorar nuestra situación. Martín, en primer término, ¿qué es el cambio climático, el calentamiento global en sus manifestaciones de sequías, falta de agua, crisis para el desarrollo de fauna terrestre y marina? ¿Qué es, a grosso modo, este fenómeno que está A grosso modo, como ya estás poniendo ejemplos, es una modificación de las condiciones del hábitat, de las condiciones de la vida planetaria, que derivan en muchas ocasiones, creo que la doctora será más puntual en el asunto, pero que deriva efectivamente, según los expertos, de el modelo de apropiación del espacio, de la relación con el ambiente por parte de nuestra especie particularmente. Se habla de la huella, ¿no?, que estamos dejando en términos del planeta en una cada vez más evidente amenaza respecto de las condiciones en las cuales desarrollamos nuestras actividades económicas y de vida. Y en este sentido creo que es un espacio de ejercicio impúdico de la acción humana
con respecto de la apropiación y de relación con la naturaleza y con el medio ambiente. Evidentemente esto nos pone en jaque como especie y a otras especies, muchas de las cuales han resultado afectadas y ya se han extinguido en función precisamente de este modelo depredador que existe de la especie más inteligente. Le voy a poner comillas, le voy a poner comillas de esta especie más inteligente que domina el planeta, se supone, sobre la base de un modelo de apropiación de la naturaleza, de los recursos, del espacio ambiental, que debería de haber sido visto desde hace tiempo, que lo ha sido señalado, ha ido siendo señalado este proceso de deterioro planetario desde hace ya varios años, diría yo 50 años o más, que se viene conjugando una serie de elementos que nos permiten ya mirar con preocupación, como humanidad me refiero, todo lo que venía detallándose en un proceso de deterioro. Obviamente este proceso de deterioro está llevándonos a un punto de no reversa en términos de los impactos que se están teniendo y que tienen que ver precisamente con esta definición de cambio climático y calentamiento global. Efectivamente, para muchos expertos estamos en tiempos, específicamente en relación con la medición del tiempo, a minutos o a segundos de que no tengamos ya ninguna posibilidad de retroceder frente al vacío que significa esta condición de las modificaciones planetarias. Creo que es un reto mayor. Ahora, todos estos términos no pueden disociarse uno de los otros, ¿no? Te decía hace un momento las derivaciones que tienen. Recientemente aquí hemos grabado en programas anteriores y hemos abordado temas sobre el agua, que es un problema que nos aqueja como sociedad, no solo en lo local, sino que se abordó también de una forma global, también de la ola de calor. Entonces no se pueden disociar los fenómenos que representan por un lado la parte natural y por otro, como bien lo dices, el paso del hombre, ¿no? En la huella humana sin duda ha marcado un antes y un después respecto del modelo depredador del que hablo, que se habla obviamente en muchas ocasiones, que tiene una fecha determinada, que es la revolución industrial, ¿no? Como tal, en un proceso largo es un decir en la medición humana, sí. 300 años, 350 años, pero que te significa un deterioro ambiental y voy a utilizar una palabra muy fuerte, yo creo, pero que nos viene bien, sí. Del asesinato permanente de espacios vitales, con todo lo que esto significa. No solamente es el deterioro de una masa arbórea determinada, el espacio de vida de muchas otras especies que habitaban estas zonas, y que definitivamente hemos logrado, y lo digo con toda la sorna y la ironía del mundo y la crudeza que esto significa, hemos logrado lastimar profundamente al nivel de la extinción a muchas de las especies que también de flora y fauna. Que forman parte de un espacio que no nos toca a nosotros decidir el curso que tiene que llevar. Y en ese sentido iría también en un futuro mediato o de largo plazo quizá, quién sabe, un pronóstico, una posible extinción también de la especie humana, no, si no ponemos... El problema está que se dice, ¿no? Los expertos, insisto, estamos a un paso del vacío, ¿no? Hay una dimensión de la crisis ambiental, de la crisis global, muy difícil de comprender en el marco de las acciones que estamos realizando como sociedades, ¿no? Porque no se están generando los procesos para contener, para detener, para mitigar de mayor manera, a profundidad, y poder recrearnos en otras condiciones, en términos del modelo de apropiación, nuevamente, de las formas en las cuales estamos queriendo vivir como sociedades, ¿no? Y estamos al borde del vacío, y los congresos, las formas en las cuales se han logrado pactar por parte de países y de las condiciones de las empresas, de cómo funcionan, no se ha logrado realmente profundizar en las políticas que concretamente beneficien la contención del aumento gradual de la temperatura, por ejemplo, sí. Planetaria, ¿no? Ahora voy a ello. Ya se señaló aquí que hay por lo menos dos fenómenos. Uno es el atribuible específicamente a la naturaleza, a cambios cíclicos que han venido dando a lo largo de la historia, y otro que es el que está dejando la huella del hombre, sí. Lo que llaman el cambio antropogénico.
Igual todos los ciclos prehistóricos que se han venido documentando y los recientes relativamente asociados a la actividad humana. En ese sentido, los esfuerzos que comenta Martín, Virginia, pues están trabajos coordinados por parte de distintos países en el protocolo de Kioto, en el Acuerdo de París, pero en donde también está de manifiesto ya por parte de los gobiernos de los países participantes, la posición, por ejemplo, de China, de Estados Unidos en el periodo de Donald Trump, por ejemplo, o no nos vamos lejos aquí en nuestro país de México, que dice sí, pero después que le apuesta a las energías contaminantes, no le apuesta a las energías limpias, y lo digo también entrecomillado porque en algún caso han manifestado que físicamente se ve fea los molinos de viento, entonces pues hay que quitar los molinos o las celdas solares, y aun cuando en la Constitución nuestra al menos está establecido que debemos caminar y orientarnos hacia ello, los monopolios de Pemex y de CFE pues hacen que el gobierno esté, en el caso de México, en otro sentido, en otro rumbo. El medio ambiente como agente vital en el proceso de globalización, Virginia. Pues sí, cuando pensamos en globalización siempre nos acordamos del capitalismo. Y es un factor económico, la globalización y el capitalismo y el dinero y todo lo que las industrias. Y también nos acordamos también de la interacción entre los países, la globalización. Sí. Y el medio ambiente no está fuera de eso, porque un daño, una cosa que pasa aquí en México repercute en todo el planeta. Sí. Entonces, una cosa que pasa allá en mi país, en Brasil, también va a afectar a los demás países. Por eso hay un esfuerzo internacional para que todos se unan en pro del medio ambiente sano. Aunque vemos que el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, son muchos. Por ejemplo, la Conferencia de Estocolmo o la participación de Brasil, que yo creo que Brasil ya ha entrado ahí en más destaque después de la Conferencia de Río, no son suficientes. Las leyes abundan, son bonitas, pero así en la práctica yo creo que siempre ponen, como me acabaste de decir, el medio ambiente para... es una cosa del futuro. No, nos está afectando hoy. Sí. Nosotros vivimos aquí en México hace algunos días las olas de calor y van a venir otras. Así es. Y los tsunamis y los huracanes y todo lo que pasa, los temblores. ¿Eso qué es? Es el grito de la tierra, como que no estamos bien, no vamos bien. Este no es el camino. Y ahí vemos que hay un otro, yo siento así, que hay este movimiento de interacción internacional para en pro del medio ambiente sano, pero al final se queda en el papel. Discursivo. Nadie cumple nada, las cosas no avanzan. Y siempre vamos a poner otro, ya tenemos la Agenda 2030. Sí. Y que en la Agenda 2030 se habla justo de la educación ambiental, que debería de ser la primera cosa antes de todo. Porque cuando ya estamos educados a no contaminar, a no tirar la basura, a tener las cosas en orden, a respetar la naturaleza, no sería necesario tantos protocolos ni tantas cosas, porque si uno ya crece y tiene esa educación en su casa o en la escuela, en su ambiente, en el ambiente que crece, un niño, por ejemplo, que ya empieza desde chiquito, ya va a ser un adulto que no va a causar ningún problema con el medio ambiente. Dos puntos ahí. ¿Cuáles son las medidas de castigo, de apremio, las sanciones? Tú eres experta, abogada, sí, pero además tienes esta especialidad en el tema de medio ambiente. ¿Cuáles son las medidas de apremio, de sanción
de castigo para los países que infringimos estos acuerdos y estas leyes en el plano nacional y en el plano internacional, porque bien lo señalas, los intereses, una globalización marcada por el capitalismo, por los negocios, por los intereses. ¿Cómo se castiga a los países que no cumplen con esos acuerdos y que no respetan esos acuerdos? ¿Qué tipo de sanciones? La verdad, los castigos en general, bueno, sería la reparación del daño ambiental y multas. Pero ¿cómo se repara? Traigo a colación. Es una cuestión muy subjetiva. Claro. Ahorita que fue la pandemia de COVID, se registraron que los hoyos estos que están en la capa de ozono, que los agujeros se fueron estrechando porque dejaron de emitirse una serie de contaminantes en la atmósfera, que fueron permitiendo incluso algunos otros ejemplos muy claros de cuando el hombre se replegó, cómo empezaron a aparecer animales, fauna que ya no se veía en algunas ciudades, en distintos países, cómo empezó a darse un resultado positivo. Pero ya superamos la pandemia y volvimos a lo mismo. Sí. ¿Cuáles son esos castigos? Se vuelve algo subjetivo, pero ¿cómo evalúas la contaminación y cómo lo castigas? ¿Cómo resarcir el daño de las empresas contaminantes? Bueno, ahí tiene que empezar con un estudio de impacto ambiental para saber, con los biólogos, con toda la gente que estudia esta parte de la naturaleza, ¿no? Porque ahí ya mi especialidad es la parte legal de las leyes. Pero sí, hay que hacer un estudio, una evaluación del daño para poner la reparación y multas. Pero en general, la verdad, yo siento que siempre queda... Nunca vamos a compensar los daños. No, por supuesto. Con la naturaleza. Aunque tenga multa, reparación, pero no es lo mismo. Imagínate cómo vas a empezar a plantar un árbol hoy para que crezca una que ya tenía 500 años. Ahorita nos vamos a ir a un tema a propósito de los árboles, pero aguántame tantito, Martín. Pero para un poco para comentar, nosotros con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, tenemos acordado una serie de elementos de sanciones respecto a cómo se están realizando los intercambios comerciales. Sí. Derivando obviamente del origen de los productos, si están o no generados con medidas energéticas alternativas, limpias, etc. Sí. Y hay una serie de sanciones que se van estableciendo en el marco de este tratado comercial. Creo que esa es de las cosas que sí pueden mostrarse efectivamente, ¿no? Le cierran la puerta a un producto que no esté... Sí, bueno, ahorita... Por ejemplo, comercialmente hablando. Pero en el caso de los acuerdos de París o de Tokio, de los acuerdos que tienen que ver con ejercicios establecidos sobre la buena voluntad, el ejercicio de una conceptualización política... De un compromiso. Del medio ambiente, pareciera que se queda muy indefinida la forma en la cual se dan estas sanciones. Muy indefinida, sí. Sí, bueno, en el caso del tratado, ahora que lo comentas, hace unos días anunció el gobierno de los Estados Unidos y específicamente el presidente de Estados Unidos sanciones que en un año se pueden aplicar sobre el tema de la vaquita marina, por ejemplo. ¿no? Por citar alguno. Y ahí lo que dices es que les aplican aranceles o cuotas a algunos productos o les cierran la puerta y entonces viene una repercusión económica. Pero eso finalmente no acaba por resarcir el daño que se está realizando en la naturaleza. Y el otro punto que te quería preguntar, Virginia, es, hablabas ahorita de la Agenda 2030. Algunos de los plazos se están adelantando, algunos de los plazos que se tenían considerados a cierto año, al 30 o al 50, según los investigadores y los científicos, se han venido recortando por el daño y el deterioro que sigue provocando el hombre. En dos sentidos. ¿Tú crees que de manera simultánea se puedan acumular, por un lado, cambios que sean naturales o erupciones de volcanes, los tsunamis, todo esto más, con la afectación que esté realizando el hombre y qué consecuencias puede tener eso sobre la humanidad? Hace rato que decíamos, se han extinguido especies animales, especies vegetales. ¿Se puede dar ese fenómeno? ¿Vamos hacia ello? Bueno, yo no soy muy optimista. Sí. Digamos que yo soy más
realista que optimista. Y yo veo, lo que siento también es que siempre se habla del medio ambiente sano como si fuera algo del futuro, como para mañana o para el otro año. Ya no hay mañanas. Pero no hay mañana, ya estamos sufriendo todos los procesos de deterioro hoy, ya los vivimos hoy. Entonces, cuando me dices una noticia como esa, de que ya los plazos se están adelantando, es peor para nosotros. Y yo no creo, mira, ya con los fenómenos naturales de las cosas que pasan y que el hombre no tiene el control, en mi concepción ya es demasiado. Y sumado al deterioro provocado por nosotros, exacto, eso. Es todavía peor. Sí, hace unos días se registraron las temperaturas más altas en la historia reciente. En el Valle de la Muerte, en California, el termómetro marcó 55 grados. 55 grados. En China, también 50 grados, 52 grados. En España, en Italia, y con ello la muerte. Ya aquí hemos hablado de la ola de calor, del domo de calor, del tema de educación, que ahorita vamos a ir a ese punto también, Virginia. Pero lo que dices, pues finalmente nos está pasando ya. No, a ver, apenas acaba de estar John Kerry, ¿no? Sí. En China. Y el planteamiento fue muy sencillo. Los chinos respondieron: nosotros estamos haciendo lo que nos toca y vamos a nuestro paso. A nuestro paso. Es decir, es lo que decía, el compromiso es sí, pero después. Voy. ¿No? Bueno, a China podemos decirle que, según lo que se comenta en las noticias, es el país que tiene mayor nivel de producción con energías alternativas en el mundo. No es poca cosa. Sí. Pero el problema está que también, en contramano, sí, es el país con mayor cantidad de elementos de gases de efecto invernadero que están en el planeta. Ya rebasó a Estados Unidos. Y en ese sentido creo que la voluntad expresada en muchos acuerdos internacionales no se logra concretar. No se logra. Tenemos el ejemplo de Brasil. Parece ser que lo que sucedió con Bolsonaro cuando dijo que lo que pasara en la selva amazónica era solamente una responsabilidad de los brasileños, ¿no? Uh-huh. Cuando sabemos lo que significa en términos planetarios la selva amazónica. Pues es el pulmón más grande. Entonces, ¿no? bueno, esta parte de las indisposiciones, voy a usar otra palabra, políticas, usa las que quieras, ¿no? De los políticos, de los intereses políticos y económicos, rebasa por mucho lo que se expresa en voluntades, sí, de acuerdos como los que comentaba. Hace unos días, Martín, tú realizaste y coordinaste el que se denominó el primer foro por la emergencia ambiental y cambio climático en Coatepec. Sí. Y ahí pusiste, junto con otro grupo de expertos, 4 áreas de trabajo, cuatro mesas, agua, aire, tierra y políticas públicas. ¿Qué resultados se encontraron y qué propuesta viable, regional y global se pueden alcanzar de este tipo de trabajos, de este tipo de esfuerzos? Mira, este primer foro nace de una expresión, de una serie de planteamientos de preocupación, de angustia en nuestra zona de Coatepec, en la zona metropolitana de Jalapa, que establece la necesidad de lograr un mayor nivel de participación de la sociedad, exigiendo, en términos estrictos, que los expertos, los activistas, los representantes políticos, los gobiernos en sus distintos niveles, miraran esta urgencia de acomodar acciones concretas en favor de la sostenibilidad, de la sustentabilidad. Este primer foro, fíjate, convocó, luego se dice que no hay mayor cantidad de gente que esté preocupada, más de 350 personas, entre activistas, académicos, gente de la sociedad civil que quería participar como escucha, 50 ponencias que en este momento están siendo trabajadas para establecer un documento que se le presente a quienes van tomando decisiones y también que se difunda en la construcción de una cultura ambiental, de una serie de compromisos cívicos por resolver problemas muy, muy inmediatos. Ahora, ¿de qué deriva? Bueno,
pues de primera mano en lo que estábamos en ese momento hace 2 o 3 meses pasando, viviendo en la zona metropolitana y que sabemos que se repite en muchas partes del país, lo tuvimos en Nuevo León hace algún tiempo, de la falta de agua. Una falta de agua que empieza en muchas partes a generar un conflicto de la mayor dimensión en carácter social incluso, de confronta. Sí, miramos con preocupación Banderilla que tomaron la carretera. Sí, y luego va a ser la guerra del agua, nos vamos a pelear hay por una el serie agua, de preocupaciones alrededor de eso. Este primer foro tiene ese alcance. Primero, hacer presente una serie de discusiones respecto de la situación ambiental. 2, generar un documento que se le pueda entregar más allá de colores políticos, partidarios, que se mire la dimensión del problema, que se garantice algún nivel de compromiso. Y esto, obviamente, en función de un reclamo ciudadano, social, que mira con preocupación no solamente el futuro, como dice la doctora, sino que está mirando con preocupación el presente, esto inmediato, y que obviamente voltea, no para volvernos estatuas de sal, hacia atrás, mirando todo el daño que ya hemos ocasionado, y lo que podemos contener y tratar de revertir. Así es. Sin politizar el tema, pues es algo que deben de asumir como políticas públicas, no partidarias, sino para algún hay color. Que politizarlo en términos de acción cívica, de acción ciudadana. Convertirlo en políticas públicas. Sí. Aquí iniciamos nuestros programas precisamente con el tema del agua y lo hemos comentado en distintos espacios. Cuando se grabó ese programa había alguna información. Tocamos el tema de Monterrey, tocamos el tema de Veracruz, tocamos el tema de la Ciudad de México y ahí se veía el estiaje y que falta. Pero conforme han avanzado estos meses ha cambiado también drásticamente el panorama y seguimos con problemas del abasto de agua muy sensibles y de conflictos que van más allá y que se vuelven conflictos sociales ya también. Lo que dices ahora de la toma de la carretera en Banderilla, parece que se minimizaran ese tipo de problemas y nos van a empezar a confrontar como sociedad en otro plano, ¿no? No, por supuesto, sí, el problema está en que frente a esta inercia pareciera irreversible para muchos, ojalá y no sea así, ojalá y podamos realmente influir como habitantes de este planeta que no tenemos a dónde salir huyendo en otro mundo, que hagamos algo. ¿Cómo vamos a contener los fenómenos que se nos están ya encimando, las olas de calor? ¿Cuál es la política pública que va a establecerse para, frente a un temblor, sabemos que hay medidas, sí, las alarmas, etcétera? Frente a huracanes, sabemos que hay que replegarse, hay que meterlos en resguardarse. Frente a las olas de calor que no tenemos cómo adelantar, salvo algunos ejercicios meteorológicos o del clima que nos van adelantando, por ejemplo, que en los próximos 10 días tenemos para Veracruz temperaturas está anunciado que van a llegar más 35 a 40 grados en la canícula, ¿sí? Sí. Bueno, pues hay que poner una serie de acciones, instrumentar una serie de medidas desde el aparato público que ayuden a la gente, que por lo general, y es una cuestión nuevamente que sí hay que discutir en términos del modelo expoliador que ha generado este problema, que los que más lo padecen son los que menos tienen. Sí, Entonces, ese es el problema. Van aparejados, los desastres y la pobreza van aparejados. No, a ver, ¿por qué en un temblor se caen las casas? Muchas casas, porque son las que están mal construidas. Claro, es a los que más afectan. Y vamos a tener esto del calor, va a hacer que cambien los hábitos de las personas en distintas partes del mundo incluso, ¿no? Estamos hablando de Veracruz y de la sociedad local, pero eso va a pasar en todo el mundo. Hablaban de educación también, Virginia. ¿Cuál es la importancia de la participación de las personas en lo individual y como sociedad? La educación ambiental como el camino a la protección de la naturaleza y finalmente la interacción y coordinación entre sociedad y gobierno. Sí, yo soy una defensora de la educación ambiental, sí, y creo que cuando empezamos desde chiquititos en la escuela, teniendo conciencia, no puedo tirar el aceite en el agua o no puedo hacer determinadas cosas, todas esas pequeñas acciones suman. Entonces, no solo una educación
de cosas chiquititas, de cosas pequeñas, y que que los ciudadanos vayan ya creciendo con esta mentalidad. Es que hoy vemos los adultos que todavía no tienen esta conciencia. Mira, ha habido cambios, Virginia, en los hábitos y en la educación de las generaciones. La anterior a nosotros, tus papás, mis papás, sí. Tus papás, nosotros, entre una y otra generación, nuestros hijos igual, con grados de conciencia diferentes. Pero finalmente el problema sigue y no alcanza. ¿Cómo tiene que ser ese esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno? Mira, como en Canadá, por ejemplo, vemos que en Canadá ya los niños en la escuela ya empiezan, eso es muy efectivo, así, ya tienen esta conciencia en las escuelas de separar la basura, porque no es solo decir, te voy a dar los botes de basura para que separes la basura, clasifiques, pero ¿quién va a recibir la basura? Sí. ¿Va a tener continuidad? Porque no sirve de nada que yo separe toda la basura y que entregue y allá se mezcle todo. Entonces no sirve. Entonces por eso la política pública es muy necesaria, porque no es solo decir, yo voy a separar la basura, pero ya cuando uno entrega la basura, se mezcla todo, ¿para qué sirve? De nada. Entonces te hablaba de Canadá por eso, porque allá vemos, se separa la basura, se hace todo, la conciencia en la escuela con los niños desde chiquititos. Y bueno, yo creo que ese es el camino. Yo soy defensora de eso, de la educación ambiental. Yo creo que hablabas de las olas de calor, pero no solo calor. Hablamos de calor porque aquí sentimos calor, pero hay otros lugares que ya se siente frío. Hay lugares que hay escasez extremos, de agua, ¿no? Y hay otros que hay abundancia de agua, que las cosas se inundan. Entonces es muy paradójico eso, es muy... Es lo que te preguntaba hace rato, si era una coincidencia por un tema de la naturaleza, o si todos estos cambios son derivados de las acciones del hombre, o si es una combinación de ambos. Es una combinación de ambos. Yo creo que sí, es una combinación de ambos, pero nosotros que deberíamos de ser los seres pensantes, como dijo nuestro Martín, colega, sí. No tenemos esa conciencia. Es como que vivimos y nos vamos a ir y no sé lo que se va a quedar para nuestros seres queridos, que las nuevas generaciones que se van a quedar aquí en este planeta, ¿no? Yo creo que tendríamos ahorita razones más que suficientes para tener temor e incertidumbre sobre lo que va a pasar si no metemos freno, ¿no? Ha habido a lo largo de la historia en distintos pasajes en todo el mundo que han dado cuenta de años terribles, ¿no? Un poco leyendo sobre el tema, encontré que el año 536, los científicos lo consideran como el peor de la historia, que hubo unas erupciones volcánicas. Esto es de la naturaleza. Unas erupciones volcánicas que se prolongaron una década, los efectos que tuvieron, ¿no? Hubo catástrofes de sequías, falta de alimentos, epidemias, plagas. Otros documentados también las sequías mayas que acabaron con esas civilizaciones, con los toltecas también. Las piedras del hambre encontré también en Europa, en los siglos XIII y XIV, periodos en los que se secaron los grandes ríos, y que hay algunas descripciones, entre comillas, así, verdaderamente de miedo. Si me ves, estás viendo la muerte. Se puede leer en piedras que están grabadas en la profundidad de esos ríos, ¿no? Esos son temas naturales. Pero ya humanos tenemos entre los siglos del 10 al 16, bueno, en España, Inglaterra y Japón, por ejemplo, se talaron los bosques, se acabaron los bosques. Y luego vinieron unas campañas intensas de esos gobiernos para rescatar, y lo lograron. Eso quiere decir que sí tenemos alguna posibilidad de revertir. Esa es la parte optimista, Martín. Sí, no, el problema si nos aplicamos. Hay una serie de elementos del negacionismo que tienen que ver precisamente con asumir que el fenómeno que estamos viviendo ahora en términos del cambio climático que fuera es una irreversible, cuestión, ¿no? Que es absolutamente natural, forma parte de las cuestiones cíclicas planetarias, no hay de qué preocuparse, vendrán los ajustes necesarios. Una sacudidita y no pasa nada. Sí. No, está claro y se ha documentado, y hay investigaciones y hay estudios científicos que muestran
que nuestra presencia, nuestra forma de producir, la condición de la apropiación del espacio y de la producción han incidido fuertemente en las modificaciones que actualmente estamos padeciendo. No es una cuestión ligada esencialmente en este momento, en este periodo, a una cuestión cíclica planetaria. Sí, entonces, bueno, porque eso es lo que dice, por ejemplo, un personaje como Donald Trump, ¿no? Exacto. Que niega que el cambio climático, el calentamiento global, se deriva de un proceso de apropiación de la relación entre nuestra especie, el ser humano, con el resto del planeta. Ojo, cuidado, porque al final de cuentas es lo único, como Bolsonaro lo dijo en su momento, es lo único que justifica la inacción de estos gobiernos y de sus intereses económicos para buscar revertir realmente, con políticas concretas, lo que está sucediendo. De verdad que este negacionismo, que está muy metido también en muchos sectores sociales, inhiben la posibilidad de sumar a la mayor cantidad de miembros de nuestras sociedades a que haya una serie de acciones compartidas. Ahora, cívicamente, efectivamente, coincido con Virginia, es necesario que todos aportemos acciones concretas individuales, pero hay que dejar claro que las empresas, los grandes consorcios que no asumen responsabilidades sobre estas desavenencias climáticas, estas afectaciones climáticas, son las que están generando la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Sí. Y en este sentido hay que señalar que es el modelo de apropiación, el modelo económico, quien ha olvidado las razones de una sana relación con el medio ambiente. Que es la globalización, el capitalismo al que te refieres. Así es. Y mira, ahorita que tocabas el punto de Donald Trump y del negacionismo que tiene, bueno, pues hay científicos, geólogos ingleses, que ahora tienen teorías sobre una nueva época geológica para la Tierra, que es el Antropoceno. Y en ese sentido, cuando menos han señalado 9 sitios, uno de ellos en Canadá, precisamente una laguna en Crawford, en Toronto, Canadá, en donde ya se puede hablar de ese daño, de esa huella del hombre que es irreversible, ¿no? Contaminación de plásticos, combustión de petróleo y carbón, incluso vestigios o restos de explosiones nucleares. Lo mismo en bahías de Japón, lo mismo en China, lo mismo en el Ártico, o más recientemente se han encontrado plásticos, restos de bolsas de plástico en las fosas marianas, en el Océano Pacífico, a 11 kilómetros, 11,000 metros bajo el mar, ya está el daño del hombre. De ese tamaño es el paso o la huella del hombre, ¿no? Los incendios, los derrames, hemos tenido derrames ahora recientemente, sí, los gases de efecto invernadero a los que se refería Martín. Sí, es muy complicada esa situación que vivimos. No sé dónde vamos a parar, porque hay muchos intereses y el medio ambiente siempre para después. Bueno, el medio ambiente sano, que hoy ya es considerado como un derecho humano. Así es. Y que es un bien jurídico protegido, porque el medio ambiente sano es lo que nos proporciona salud, ¿verdad? Entonces es un bien jurídico para el derecho penal a ser protegido. Y ahí vemos que, como hablaste ahí de un poco de política, de Donald Trump, de Bolsonaro y todo, pero ya se ve el medio ambiente, las cuestiones ambientales como un gran negocio. Y en parte está bien, pero en otra parte me gustaría saber hasta dónde será efectivo. Yo soy defensora del desarrollo sostenible y creo en ello. No creo que tenemos que frenar la economía, claro, ni nada. Yo creo que el desarrollo sostenible es posible, es completamente posible, pero tampoco yo digo que como brasileña Amazonia es nuestra, la soberanía de Amazonia es nuestra, aunque sirva para todo el mundo. Así es de la humanidad. No, sí, sirve para el mundo, pero es nuestra, la Amazonia. Pero eso porque en su momento, claro, Europa exterminó todos sus árboles. Sí, bueno, es lo que decía ahorita de los bosques, ¿no? De Inglaterra, pero ya los repoblaron, y ahorita en el Amazonas, ahora que lo tocas, pues hay también
una deforestación impresionante. No sé cuál sea el porcentaje. Siempre hubo la deforestación y la verdad, muchas veces las noticias también que llegan de Brasil hasta acá, a México, son distorsionadas. Okay. Y digamos que todos ponen el foco en Amazonia, pero Brasil no es solo Amazonia, tenemos el Pantanal, Mato Grossense, tenemos la Mata Atlántica. Digamos que toda la mitad de Brasil es selva. Y hay demasiados árboles, hay demasiados todo. Yo no estoy diciendo eso para decir que está bien, no, yo soy contra la deforestación. Pero si queremos el desarrollo sostenible, también tenemos que ir midiendo eso. Claro. ¿Cómo va a ser eso? Cosas responsables que hasta hoy no estamos viendo. Sí, que sean políticas públicas orientadas a ese esfuerzo. Ahora que hablas de la deforestación y hace rato que decías de la tala de árboles y del desarrollo sostenible, pues aquí tampoco creo que nos estemos negando como sociedad a que se avance, simplemente que se haga con no solo la conciencia, sino la planeación de vida. Hace unos días tuvimos en la capital, en Jalapa, un caso muy sonado que fue el de la tala de 60 árboles. Al final no sé cuántos fueron realmente. ¿Cuántos llevan ya? Ajá, pero para el desarrollo de una obra que va a traer un beneficio para los automovilistas, porque ya está colapsada la circulación. Ya hablamos también del tema de movilidad y vialidad aquí en el programa, pero bueno, ahí para lograr esa obra se derribaron o se talaron decenas de árboles que tenían muchos años, y decías, bueno, si talas uno y siembras 100, pero pues esos 100 árboles van a crecer dentro de 10 o 15 años. El daño inmediato provoca también la irritación de la sociedad. Quienes están cobrando conciencia, ¿qué se puede hacer en ese tema, Martín? ¿Cómo combinar, le preguntaba hace rato a Virginia, los esfuerzos entre sociedad y gobierno para corregir ese tipo de acciones? Sí, hay voces desde la sociedad que están reclamando precisamente el respeto al derecho que tenemos todos como sociedades a tener un ambiente correcto. Al derecho humano como derecho humano. Bien. Pero hay gobiernos que no lo entienden, ni lo están midiendo, ni están calculando que el impacto de sus decisiones va a afectar ese derecho. Voy al ejemplo de una ciudad como Jalapa, que en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento exponencial, incluso llegando ya a invadir en términos de diseño de políticas no planeadas. O sea, ahí va el problema en una contradicción absoluta en estas palabras, porque la mancha urbana ha ido arrasando de manera horizontal las posibilidades del sostenimiento de áreas de equipamiento ambiental. Por lo tanto, a lo que quiero llegar es que si no obligamos a los gobiernos a que realmente tomen en serio la discusión ambiental, que los ayuntamientos no sean estos ayuntamientos de mecanismos tradicionales de ejercicio público, de guarniciones y banquetas, yo diría municipios banqueteros, no vamos a poder ir logrando desde lo local impactos mayores. Voy a un ejemplo concreto, lo comentabas en mi pequeño currículum, fui gerente del Fidecoagua, que es un instrumento, uno de los primeros en Iberoamérica, que asumió el compromiso del pago por servicios ambientales hidrológicos. En Costa Rica ya había pago de servicios ambientales de otras características, pero en el hidrológico Coatepec, particularmente Coatepec, Veracruz, México, fue donde se constituye este mecanismo, reconocido en muchas partes, más en algunas partes de Iberoamérica que en el mismo Veracruz o en el mismo Coatepec incluso. Bien, ¿qué significa esto? Que desde los gobiernos locales se implementen acciones presupuestales junto con la sociedad para enmarcar una serie de territorios a favor de la sostenibilidad de estos equipamientos ambientales que nos brindan agua, aire de mejor calidad. En este caso como algo metropolitano. Es que es el problema. O sea, Banderilla una, Jalapa otra. No, el problema está que no se ha replicado. No se ha replicado. Tiene 20 años el Fidecoagua. 20 años en Coatepec, manteniéndose como política municipal. Pregúntame si esto se dimensionó a nivel metropolitano, ya no digamos estatal, aunque sí se diseñó una política a partir del Fidecoagua, una política nacional de pago por servicios ambientales, que por casualidad ha ido cada vez a menor. Se están destinando menor cantidad de recursos
desde las administraciones públicas para pagar, para estimular la protección de nuestros bosques. Es verdaderamente patético. Es patético. Mira, yo tengo algunos años viviendo ya ahí, también como vecino del municipio de Coatepec, y un poquito más de 20 años. En ese lapso se fueron algunas especies y se acabaron algunas especies de flora, y llegaron ahora, puedes encontrar cotorros que antes no había aquí, chachalacas que nos despiertan, digo, agradablemente, pero no había chachalacas. No. Tucanes, he visto tucanes ahí en mi ventana. Son especies que estaban en el trópico y llegaron a nuestra tierra. Y de aquí se fueron zorritos, mapaches, hasta conejos. Había un montón de conejos, ya no hay conejos ahí. Hay un problema real de la transformación de nuestros equipamientos. Los ríos se nos secan cada vez más. Se secó el río del Pixquiac, en el tramo que pasa ahí por la zona donde yo vivo, se secó por completo. Claro, se convirtió en un río de piedras. Es que es cada vez más trágico el espacio donde estamos habitando, mirar cómo no hay realmente políticas de contención a los efectos de este cambio climático, a este calentamiento global. Ojalá y no lleguemos a ver las piedras grabadas de que estás viendo la muerte. Pues digo, no nos tocó, pero si eso hay en Europa, pues eso podemos tener. Pues sí, y hay una cosa muy sencilla, por ejemplo, que me estoy acordando ahorita, que los gobiernos podrían hacer. El incentivo del consumo de las energías limpias. Claro, por ejemplo, de poner los paneles solares y decir, vas a tener un beneficio porque pusiste paneles solares en tu hogar y no estás contaminando el medio ambiente. Pero es todo al revés. Es más difícil cuando queremos hacer las cosas así, bien, sale más caro, impuestos y todo eso. Entonces, algo muy sencillo que ellos podrían hacer así, y los que tienen la oportunidad ya empezar a contribuir con el consumo de energía limpia. Los bonos, claro. Sí. Oye, abogada, no sé cuánto tiempo tengas en nuestro país y ya te vamos a considerar mexicana. Sí. Por adopción. Sí. Pero la energía limpia en nuestro país, por lo menos en esta administración, no es el objetivo prioritario. Hace rato que te ponía el contexto de Kioto y de París, y tú hablabas de Estocolmo. Pues aquí sigue el monopolio, ¿no?, de las energías a través de Pemex y de CFE, y aunque ya está establecido en la Constitución, aunque hay todo para poder aprovechar las energías limpias, pareciera que vamos en contrasentido y le seguimos apostando, o le siguen apostando en el gobierno, al uso de energías contaminantes, de petróleo, de carbón. Sí, es lo que veo. Contra lo que pues ya se venía trabajando, ¿no? Entonces, pues eso es la realidad de nuestro país, y creo que de buena parte de los países que se resisten a hacer lo necesario para poder avanzar. Pues no sé si quisieran agregar algo más antes de dar por concluido el programa. Martín, Virginia, además de agradecerles su presencia. No, hombre, nosotros, yo que agradezco. En particular vienes del puerto de Veracruz para acompañarnos. ¿Qué mensaje le darías al auditorio? Al auditorio, yo creo que en lo personal es que busquen tener conciencia de toda la problemática. Las cuestiones ambientales es algo muy serio. Ya empezamos a sufrir aquí en Veracruz, precisamente con las olas de calor, y es algo que no es del futuro, ya es urgente, es de ayer y de hoy. Es un problema que tenemos que tener esa conciencia de que es necesario hacer las cosas bien y pensar en una naturaleza sana, porque de esto dependen nuestras vidas. En el presente. Nuestras vidas. En el presente, ¿no? Y en el futuro para las futuras generaciones. Empezamos, si no nos cuidamos nosotros, pues no va a haber a quien cuidar más adelante. Así, ¿no? Es. Martín, mi querido Martín. Mira, yo creo, a veces podemos sonar, tanto Virginia como tu servidor y tú mismo, sí, como catastrofistas. Y yo creo que no es el espíritu, es hacer llamado de alerta respecto, sí, de una situación realmente existente. Pero, y lo digo porque nuestro discurso puede sonar en ese sentido, en ese tono, ¿no? Pues ojalá, fíjate, hasta hace algunos años diría yo, no me vayan a tomar así. No, sí, tómenlo tal cual. Tenemos un problema en puerta de catástrofe.
Y hay que accionar y hay que buscar quehaceres que realmente reivindiquen posiciones alternativas respecto a lo que se anuncia como una catástrofe si no la contenemos. Sí. Hay que decirlo en voz alta y que se escuche hasta donde se tenga que escuchar. Fíjate que he sido muy cuidadoso de lo que acabas de señalar, precisamente para no transmitir un mensaje equivocado a quienes nos escuchan y nos ven, de alarmismo o de catastrofismo. En los dos programas anteriores, que fueron el del agua y el de la ola de calor, que fue un programa especial, les pedí a los participantes que nos dieran un panorama aliciente, no negativo. Pero la verdad es esa, es que aun cuando están las leyes, aun cuando tenemos conciencia del problema, aun cuando lo estamos viviendo de manera directa y cotidiana, pues ya en nuestras casas no hay agua, tenemos el calor, tenemos las quemas, tenemos las talas, tenemos todo. Al final el panorama es negativo. Creo que sí se puede revertir, yo también comparto lo tuyo. Y hay los ejemplos, ahorita decía ella del Amazonas, no es como lo pintan y estamos con algunas campañas. Entonces, ya se hizo en Europa, ya replantaron, en fin, sí se puede. Pero si no hacemos algo, entonces sí es necesario un grito para que la gente responda y reaccione. Pues yo les agradezco mucho, no se queden con una mala impresión, al contrario, el propósito del programa pues es precisamente poner el dedo en la llaga, el dedo en la llaga y hacer lo que nos corresponde, la conciencia que como personas en lo individual tenemos que cumplir nosotros, nuestra gente cercana, ¿no? Desde lo que decías, clasificar la basura, cosas sencillas, ¿no? Desperdiciar agua es algo cultural. El desperdicio de agua. Y tenemos que llamar la atención a nuestros propios amigos, a nuestros propios familiares que siguen sin atender y sin darle importancia, ¿no? Cuando ya lo tenemos encima el problema. Carl Sagan decía que este pequeño punto azul es el único que tenemos de espacio para vivir. Así es. No tenemos capacidad para irnos a vivir a otro lugar. Ojo. Hay que hacer las cosas con responsabilidad. Es nuestro planeta y tenemos que cuidarlo. Es donde vivimos. Así es. Pues muchísimas gracias por su preferencia. Nos vemos en un próximo capítulo de NTV, Periodismo de Investigación. Y de nueva cuenta, muchas gracias a Virginia Medeiros y a Martín Quitano. Muchas gracias. Esperamos tenerlos aquí en un próximo programa. Sí. Hasta la próxima. Hasta luego.